Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un placer volver a encontrarnos dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. Bueno, que se encuentre muy bien. Vamos a continuar con los temas correspondientes a la semana número 7. Poniendo en su conocimiento que esta también va a ser información tomada en cuenta para que se desarrolle en las preguntas para el examen de la próxima semana. Bueno, muchachos, vamos a avanzar. Por favor, Luis, ayúdame leyendo. Conceptual. Sinonimia conceptual hace Sinonimia. referencia. La sinonimia hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar en determinados contextos, pero en otros no. Planteamos a continuación ejemplos con algunas oraciones para poder contextualizar. Me voy a sentar en el mueble, sillón. Pon la ropa en el mueble, armario, cómoda. Pon los platos en el mueble, anaquel. Hay que comprar los muebles para el comedor, repisas. ¿Cómo podemos observar? La palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y no significa lo mismo, pero en determinado contexto queda muy bien, perdón. Perfecto. Miren, aquí tenemos otra clase de sinónimos, ¿verdad? Si bien es cierto, esta palabra mueble no tiene el mismo significado que sillón, porque en este caso en particular, mueble es una palabra que abarca mucho, es decir, que tiene una conceptualización amplia, ¿sí? Entonces, pero ustedes pueden observar que dependiendo del contexto que nosotros estemos manejando, que como ya lo vimos, el contexto resulta totalmente relevante, no, no nos perjudica o no repercute de manera negativa para que nosotros podamos comprender el mensaje, la información que estemos emitiendo, ¿sí? Miren, claros ejemplos, ¿sí? Me voy a sentar en el mueble, pero se refiere a un sillón, ¿sí? Pon la ropa en el mueble. ¿El armario es un mueble? Sí, 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 licenciado. Ah, pon los platos en el mueble. ¿Un anaquel o un platero es un mueble? Sí, sí, licenciado. Hay que comprar los muebles para el comedor. ¿Los repisas son un mueble? sí, Liz. Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos estos claros ejemplos en los cuales una sola palabra puede permitirnos a nosotros expresarnos, dependiendo del contexto, eso sí, muchachos, expresarnos de una manera adecuada, ¿sí? Y con ello también, con este contexto, tiene una comprensión correcta, una comprensión adecuada y nos permite a nosotros llegar con el mensaje eh, bien estructurado a los demás, ¿sí? En este sentido no vamos a tener ningún inconveniente de que exista comprensión siempre y cuando el contexto sea debidamente establecido y debidamente planteado, ¿sí? Porque obviamente, si de la nada me pongo a hablar de un mueble, ustedes no van a saber a qué me refiero, ¿no? Pero si estoy lleno, si me voy a un local de muebles y pregunto por una sala, obviamente ahí ya va a repercutir la palabra mueble y se va a sobreentender que nos referimos a una sala porque el mismo contexto nos permite tener ese tipo de coherencia y de conocimiento, ¿sí? Por ello mismo, miren, si bien es cierto, mueble en sí no tiene un significado particular como sillón, pero abarca todos estos objetos que son considerados muebles, ¿sí? Vamos avanzando un poquito rápido, muchachos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Sanji. De connotación. Se presenta cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra y en toda la extensión de la palabra. La una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos la significación que quiere dar el emisor. Pedro es un as hábil, diestro en matemáticas. Antonimia. Antonimia.
Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo opuesto a otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical. Clase de palabra, al igual que los sinónimos. Antónimos. Antónimos. Fuerte, débil, variable, fortaleza, categoría gramatical, adjetivo. Perfecto, gracias, Sandy. Miren, perdón. Ay, perdón, los climas de Guaranda. Miren, entonces tenemos aquí también estos sinónimos de connotación, ¿no? Que resultan subjetivos, es decir, ¿a qué se refiere con esto de subjetivos? Que es discrecional, ¿sí? Queda a consideración del emisor lo que quiera manifestarnos, ¿sí? Y obviamente ahí va a tomar este significado que nos están plasmando, que nosotros vamos a emitir, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si yo digo, Sanji es cepilla, ¿qué me entienden ustedes? Es estudiosa. Angie es buena alumna. Es Que la inteligente. Sandy es buena en la clase. Ya. Ya. Pero miren, Bueno, eh, en ese sentido, ustedes si hablo de un cepilla, si digo cepillo, ustedes no van a relacionar con un cepillo, no, de cabello puede ser, o un cepillo de lavar ropa, porque ustedes ya conocen el contexto al que se refiere, ¿sí? Por ello, el emisor es el que le da el sentido a este tipo de palabras, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros querramos transmitir, ¿sí? Para ello deben tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Por eso son de connotación subjetiva. ¿Por qué? Queda de forma discrecional al emisor lo que nos quiere poner en conocimiento, lo que nos quiere transmitir, ¿sí? Si se dan cuenta, a ver quién me da otro ejemplo. A ver. Bueno, avancemos. O si yo les pongo un ejemplo también, a ver, si yo digo, Luis es avión. Es rápido, es rápido. Es Ya, veloz. ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí debemos tener en cuenta esto también. Esto es de connotación porque ahí, cuando yo ya emito este tipo de mensaje, es donde de una forma contextual y dependiendo de esta subjetividad del mensaje, que va a tener un significado esta palabra. Porque si yo le digo Luis es avión, o sea, si nos vamos a lo literal, sería Luis es un transporte aéreo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, Quería dar dése en un cuenta de ello. Ahí resulta importante esto de connotación. Quería dar un ejemplo, licenciado. A ver, Por ejemplo, cuando decimos mi padre va a traer el pan, mi padre sale a trabajar para traer el pan a la casa, se hablaría de un alimento, o sea, de dinero, ¿no es cierto? mm, podría ser, sí, porque en ese sentido, como te digo, es subjetivo, es discrecional, queda a consideración del emisor lo que nos quiere transmitir y obviamente ya el mensaje se podría entender de esa forma. Gracias, Luis. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Jennifer. Ah, no, ya leyó la antonimia la Sanji, ¿no? Sí, verdad, perdón. ¿Qué es la antonimia? Nosotros ya acabamos de ver la sinonimia, ¿no? Los sinónimos. ¿Qué son estos sinónimos? Son palabras que se escriben de forma diferente, pero tienen significados, como les había dicho, similares, parecidos o iguales. En cambio, los antónimos son lo contrario. Son palabras que significan exactamente, en cambio, algo opuesto o diferente, ¿sí? Y aquí también, como vimos en la sinonimia, deben cumplir con la variable categoría gramatical, ¿sí? Dependiendo de esta clase de palabra. Aquí tenemos un claro ejemplo. Antónimos, fuerte, débil. ¿Cuál es la variable? Fortaleza. Categoría del adjetivo y categoría gramatical es un adjetivo, ¿sí? Si yo les digo frío, ¿cuál será el antónimo? Caliente. Caliente. Siguiente. ¿Cuál será la variable?
Temperatura. La temperatura. Exacto, perfecto. Y de igual manera en la categoría gramatical es de un adjetivo. ¿Sí se van dando cuenta? Entonces aquí está la gran diferencia entre la sinonimia y la antonimia. ¿Sí? Sinónimos, palabras que se escriben de manera distinta pero tienen significados parecidos, iguales o similares. Y la antonimia, que son en cambio palabras que tienen un significado totalmente contrario, opuesto a una palabra en particular. ¿Sí? Ya ven, vamos avanzando. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Jennifer. Negación. Son aquellos que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des, a, ordenado, desordenado, puntual, impuntual, agradable, desagradable, normal, anormal. ¿Sigo? Sí, continúa, por favor. Incluyentes. Dentro de los incluyentes encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de otra. Muerto, vivo. Alegre, triste. Olvidar, recordar. Recíprocos. Son antónimos recíprocos aquel par de palabras que dependen la una de la otra, con características recíprocas o dependientes. Comprar, vender, perder, ganar. Esposo, esposa. Se necesita de la una para que la otra exista. Inversos. Los antónimos inversos son aquellos en donde el par de palabras se oponen en dirección o posición sobre algo. Amor, odio. Derecha, izquierda. Arriba, abajo. Perfecto. Miren, tenemos ya estas clasificaciones de antónimos, ¿no? En las cuales podemos observar que simplemente en el primer caso de negación, simplemente con agregar estos morfemas, ¿sí? Va a tener una significación totalmente distinta, es decir, lo contrario en este sentido, ¿sí? Por ello es que nosotros tenemos en estos antónimos de negación, que son aquellos que forman por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des, da, una significación contraria, ¿sí? Ordenado, desordenado. Puntual, impuntual. Agradable, desagradable. Normal, anormal. Si se van dando cuenta que simplemente nosotros anteponiendo a la palabra estos morfemas nos permite cambiar la palabra en su sentido contrario. Entonces, estos en sí son estos antónimos de negación. Los excluyentes. Dentro de estas, nosotros debemos tener muy en cuenta que cuando empleamos estas palabras, la afirmación de una va a suprimir a la otra, ¿sí? En este sentido. Por ello mismo aquí tenemos estos ejemplos de muerto, vivo, alegre, triste, olvidar, recordar. Aquí podría ser en todo caso, ¿quién me da un ejemplo? A ver, de las excluyentes. Caminar, correr. No, pues, Enojado, alegre. podría ser, ¿no es cierto? También. Blanco, gordo. Mm, ya, sí. Entonces, ya tenemos claro cuáles son estos antónimos excluyentes en sí, ¿no? Pero ya como les digo, la negación de una implica la afirmación de la otra, ¿sí? Si estoy muerto, obviamente ya no estoy vivo. Si estoy triste, obviamente ya no estoy alegre. O si obviamente estoy abrigado, ya no estoy friolento. Sí, podría ser también, ¿sí? Entonces, miren, en este sentido ya tenemos en cuenta estos excluyentes. Recíprocos. En estos recíprocos, en cambio, son palabras que dependen una de la otra, ¿sí? Con estas características como nos manifiesta recíproco. Si aquí nosotros vemos comprar, obviamente, vender es lo contrario, ¿no? Perder, ganar, esposo, esposa. ¿Cuál más sería por ahí un ejemplo de estos recíprocos?
Niño, niña. Niño, niña, ya. Eh, aquí también puede ser un recíproco, ¿no? Por la dependencia, gordo, flaco, ¿sí? Entonces, miren, esos son los antónimos recíprocos. Inversos. Los antónimos inversos son aquellos en donde el par de palabras se ponen en dirección o posición, ¿sí? En dirección o posición. Aquí, eso solo en dirección y posición son, son contrarios, ¿no? Amor-odio, derecha-izquierda, arriba-abajo, ¿sí? En este creo que no tenemos mucho que profundizar. ¿Quién me ayuda leyendo? Vámonos con Dianita. Analogías. Las analogías son la semejanza o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes por las cualidades que tienen en común las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina es a panadero, como madera es a carpintero. Continúa nomás, Dianita, por favor. Con opuestos. Se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es a lejano, como rápido es a lento. Grande es a pequeño, como adinerado es a pobre. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es a escribir, como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse, como comida es a alimentarse. Género, especie. La relación existente es de una categoría que es incluyente y una clase que es incluida. Mesa es a mueble, como cocina es a electrodoméstico. Auto es a vehículo, como papa es a tubérculo. Rosa es a flor, como felino es a león. Perfecto. Gracias, Dianita. Mire, podemos observar que aquí nosotros ya estamos hablando de analogías, ¿sí? Ya estamos hablando de analogías. ¿Qué son estas analogías? Son estos vínculos, estas conexiones, estas semejanzas, ¿no? De ciertas relaciones que tienen estos rasgos notorios, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden observar, necesariamente debe existir una conexión directa entre dichas palabras para crear ese vínculo. Dentro de ellas tenemos este ejemplo de harina es a panadero, como madera es a carpintero. Aquí también podríamos decirlo, cocina es a cocinero, ¿no es cierto? Incluso aquí podríamos utilizarlo, vehículo es a chofer, o chofer es a vehículo, ¿no es cierto? Entonces, deben tener de manera obligatoria estas conexiones de manera fundamental en lo que corresponde a analogías para que tengan este sentido, ¿sí? Por ello hablamos de esta afinidad, por eso hablamos de semejanza, de conexión, de vínculos. Dime, Luis. Puede ser un ejemplo también, blanco es negro como el día es la noche. El 10 de la noche podría ser más, por eso tiene la relación en todo caso de las horas del día en todo caso. Como Bueno, los vamos a colores son avanzar, la vamos a pintura, avanzar. como las palabras al libro le dicen. ¿Cómo? Los colores son la pintura como palabras al libro. Sí, está bien, Erika. Sí. Entonces, miren, con opuestos, vamos a revisar con opuestos. Se trata de crear un vínculo de palabras que significan lo opuesto. Cercano, lejano, rápido, lento, grande, pequeño, adinerado, pobre, flaco, gordo, inteligente, ¿qué podrían ser aquí por no ser despectivo? ¿Cómo? Vago. Podría ser, no, bueno, dedicado sería con vago, sí. Dime, Luis. Amor, odio, claro, oscuro, bonito, feo. También, sí, obviamente son opuestos, ¿verdad? Perfecto. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos con relación a la función que desempeñan, ¿sí? Ideas o situaciones. Lápiz es a escribir, borrador es a borrar.
agua es de hidratarse, comida es de alimentarse. Aquí me parece perfecto el ejemplo que dio Erika, el de pintura es colores es a pintura, o Los pintura colores de es la a pintura cuadro, como palabras al libro. ¿sí? O palabras del libro. ¿Por qué? Porque estos tienen esta relación de qué función desempeñan, ¿sí? Que nos permiten, la una nos permite, no, perdón, yo estoy equivocado. No, debemos tener estos vínculos, ¿no? Ya me hacen marear. En este sentido deben ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de analogías, de funcionales. Pero, no, yo estoy mal, sí estaba bien. De hecho, está correcto. Perdón. Ya me mareé. No, sí está bien, porque obviamente estamos hablando de analogías. Entonces sí está bien. Pinturas a cuadro, palabras a libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumplen esta función. A través de la una llegamos a la otra y ya existe esta conexión y este vínculo entre las dos. Género y especie, ¿sí? Aquí nosotros rapidito vamos a observar que la una es incluyente y una clase es incluida, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos, mesas a mueble, como cocinas de electrodoméstico. Auto es a vehículo, como papa es a tubérculo. Rosa es a flor, como felino es a león. En este sentido, miren, si yo les digo, escritorio es a mueble, ¿está bien? Sí, dicen. Yo sí les digo refrigeradora es de electrodoméstico, ¿está bien? Sí, Sí, licenciado. Eh, les digo, orquídea es a flor, ¿está bien? Sí, licenciado. A sí. ver, ¿por qué está bien? Ya les acabé de mencionar yo. No, no sé. Porque son de la misma categoría, dice. Una- Exactamente, pertenece a un mismo género o especie, ¿no es cierto? Por ello, aquí hablamos de que una es incluyente y la otra es incluida. Por eso, de manera muy general, si hablamos de una flor, nosotros tenemos varias especies de flor, ¿no? Que forman parte de este grupo. Es decir, que por ello, flor es incluyente y las clases son las incluidas. Vamos leyendo. ¿Quién me ayuda leyendo un rapidito ahí? Jessica, por favor. Continente y contenido. Podemos realizar analogías por medio de los elementos que contiene un objeto. Vino, esa botella como página, ese libro. Información, esa computador como papa, es a saco. Causa y efecto. En este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo se desencadene. Bomba, esa explosión como virus, esa infección. Caída, esa golpe como calor, es a dilatación, que involucran acciones correctivas. En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y la otra de una solución a eso. Hambre es a la comida como sed es a la bebida. Dolor es analgésico como pobreza es al trabajo. Sigue, por favor. Homonínimas Homónimas. Miren, fíjense en las tildes, por favor. son palabras homónimas, aquellas que se escriben igual, o sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta. Llama, mamífero, llama, masa de gas en combustión. Perfecto, gracias, Jessica. Miren, continente y contenido. Facilito. La una contiene a la otra, ¿sí? Miren, tenemos ejemplos. Vino es a botella, como páginas del libro. Información es a computador, como papa es a saco. Si yo digo microchip es a celular, ¿está bien o está mal? Sí, licenciado. Sí, está bien. Sí, está ¿Por bien. qué está bien? Porque tiene el mismo género donde viene la conexión y la información. No. Les acabo de mencionar que de forma puntual, la una contiene a la otra. ¿Los celulares contienen microchips? No, No. Lice. No contienen microchips. Sí. Sí. Entonces, ¿Cómo te llamas? ¿por qué me dices que no, Nelly? Ya decídanse. Despierten. Ya, perfecto, es continente continuo. Causa-efecto. En este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo se desencadene. Bomba es la explosión, como virus es la infección.
Caída es a golpe, como calor es a dilatación, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo aquí en causa y efecto? Dicen, puede ser las nubes son a lluvia, como el fuego es a humo. Sí, claro. Sí, Sol está es muy como bien. Sí. calor ¿Por y qué? Porque en el mismo sentido, el primer término permite que el segundo se desencadene o desarrolle, ¿sí? ¿Qué involucra acciones correctivas? En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y la otra da una solución. Hambre es la comida, sed es a la bebida, dolor es al analgésico, como pobreza es al trabajo, ¿sí? Aquí también ustedes ya pueden observar. La una indica un problema y la otra es la que da la solución, ¿sí? Ignorancia es de educación, estará bien. Sí, 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 ¿no es cierto? sí. Entonces, miren, ya tenemos un claro ejemplo. Homónimos. Son palabras que se escriben igual, pero tienen la distinta carga semántica. ¿A qué se refiere esto? Que tienen diferente significado. Todos conocemos una llama, ¿no? Los animalitos que están ahí en el arenal. Esas son las llamas que son mamíferos, animalitos. Pero de igual manera conocemos llamas que son una masa de gas de combustión, ¿sí? La que se prende en un fósforo, en una cocina, en una fosforera. ¿Sí se dan cuenta? Son palabras que se escriben igual, pero que tienen cargas semánticas distintas. También como dicen, como la bota, o sea, puede ser bota. Bota. De botar o puede ser como de ponerse a bota. Exactamente. Excelente. Muy buen Dice ejemplo lo de... casa también, Exactamente. ¿Cómo, cazar, cómo? casa, y casa, o sea, de cazar animales. ¿O no? Está bien. No, no, ¿No? no, 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 no. allá viene con Z, pues. A Allá ver, viene verán. S y Ah, Z. sí, Cuando sí. nosotros vamos a hablar, ahí sí tenemos que tenerlo en cuenta. Para ello es bueno tener un vocabulario amplio y un léxico adecuado. Jessica, ¿sabes por qué no es igual? Si bien es cierto, va a entrar en otro grupo, sí, pero no son iguales porque cazar Sí, sí de me cazar equivoqué. es Es con que, Z ujú, sí, sí y me equivoqué. casa de domicilio es con S, ¿sí? Entonces escriben igual. Y Perfecto, en la Z se lee un poco asentado con la lengua, Liz. ya. Vamos a decir, ¿quién me ayuda leyendo rapidito? Vámonos con Brian. Ya. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Blanco, entidad bancaria, banco, asiento. Homófonas. Las palabras homófonas suenan igual que se escriben diferente, pero tienen diferente significado. Abría del verbo abrir. Paul abría la puerta y abría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. Más Ahí ejemplos. nomás. Hasta ahí nomás, Brian, para no irnos de largo con los ejemplos. Como pueden observar, homógrafos de igual forma tienen un distinto significado y se escriben de la misma manera, muy similares a las que estábamos revisando en la anterior, ¿no es cierto? A las homónimas. Y en este sentido también se escriben de igual manera, pero tienen significado distinto, como banco, entidad bancaria, banco, asiento. Aquí vienen estas homófonas, en cambio. Las palabras homófonas son aquellas que en cambio nosotros al pronunciarlas suenan igual, ¿sí? Pero tienen obviamente significados diferentes. Nosotros ya hemos conocido, habría del verbo abrir, ¿sí? Paul abría la puerta y habría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. ¿Sí se dan cuenta? Son dos palabras que se escriben de forma distinta, pero al momento de pronunciarla suenan igual, ¿sí? Entonces, esas son este tipo de palabras homófonas. Pollo, banquito de piedra, y pollo, ave, ¿sí? Cierra del verbo cerrar y cierra del objeto que sirve para cortar, ¿sí? Entonces, miren, tenemos claros ya estos ejemplos para que ustedes conozcan esas palabras homófonas. Y vas, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Jennifer. Ay, perdón, es acá no vive. Monosémicas. 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 Al acento en la tilde, no se olviden, eso es básico. Las palabras monosémicas tienen un solo y único significado. No están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se le use como metáfora.
elefante, foca, entre otros. Sigo. Sí, todo rápido, que ya no tenemos tiempo. Polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretaciones por medio del contexto en el que se las emplea. Abrigo, prenda de vestir, amparo o refugio, interés, ganancia, inclinación hacia algo o alguien, curiosidad, entre otras. Hiperónimos o hiponóminos. Hipónimos. Hipónimos. Es que está licenciado, diga rápido. Los hiperónimos son palabras cuyo significado contienen a otras palabras llamadas hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Flor, rosa, margarita, lirio, girasol, etc. Ya, perfecto. Miren, rapidito, esto es sencillo. Monosémicas son palabras que tienen un solo y único sentido. Es decir, que no existen variaciones y no tienen más significación o conceptualizaciones que las que ya mantienen, ¿sí? Por ello, se utilizan estas a través de contextos, pero como metáforas, no más como que tengan otro significado. Elefante y foca no tienen otro significado que ese, ¿no es cierto? Elefante y foca, ¿sí? Mientras que las polisémicas, una palabra tiene varios significados, ¿sí? Aquí tenemos claros ejemplos de abrigo, prenda de vestir, amparo y refugio, interés, ganancia, inclinación hacia algo o alguien y curiosidad, ¿sí? Entonces, monosémicas tienen un solo y único significado, polisémicas una palabra tiene varios significados. Hiperónimos o hipónimos. Los hiperónimos son aquellos que contienen más palabras dentro de ellos, ¿no? Que estos son los hipónimos. Por eso aquí tenemos, miren en el ejemplo, hiperónimos, mes, hipónimos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Mueble, silla, mesa, naquel, armario, velador. Automóvil, Nissan, Chevrolet, Toyota, Honda, Lada. Electrodoméstico, refrigeradora, cocina, microondas, batidora, ¿sí? Entonces, de esos son estos hiperónimos y los hipónimos. ¿Quién me ayuda leyendo? Por eso estábamos. Me leyendo. Evelyn Chimbo, por favor. Los heterónimos. Los heterónimos son sustantivos en donde su masculino y femenino no provienen de la misma raíz. Hombre, mujer, vaca, toro, mamá, papá. Paranónimos. Las palabras paranónimas son aquellas que se escribe de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Algunos ejemplos a considerar. Absolver, liberar de agua, liberar de algún cargo u obligación. Absorber, detener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Hasta ahí nomás debe. Ya. Miren, en lo que refiere a los heterónimos, como pueden observar, no provienen de la misma raíz. Nosotros ya observamos cuál era la raíz, ¿verdad? Las raíces o lexemas, ¿sí se acuerdan que vimos al principio de la clase de esta semana? Entonces, en el masculino y femenino, estos heterónimos no provienen de la misma raíz. En este caso, yo les pongo un ejemplo. Macho, hembra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se escriben de manera igual o no tienen la misma raíz o lexemas dentro de su estructura. No vamos a decir vaca, vaco, no. Obviamente. Entonces, a eso nos referimos con estos heterónimos. Son estas palabras en las cuales su masculino y femenino no provienen de la misma raíz. Parónimos. Aquí sí viene tal vez algo de lo que nos estaba mencionando Jessica, creo, que son palabras parónimas, que son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión, ¿sí? Aquí tenemos ya estos ejemplos. Miren, convidar, ofrecer a una persona a otra, le acompaña a comer una función, comer a una función o a cualquier otra cosa. Combinar, interjección para manifestar expresiones diversas, perdón.
Ya hasta me hacen probar. Entonces, miren, combinar intersección para manifestar diversas expresiones de ánimo, ¿sí? Aquí tenemos una que es clara también. Adición significa añadir o agregar algo a una cosa. Y adicción, en cambio, es una dependencia de nuestro organismo a alguna sustancia a la cual se ha habituado, ¿sí? Eh, por ello mismo, nosotros podemos observar que aquí suenan parecido, pero tienen significaciones totalmente distintas, ¿no? En este caso, también podría yo ingresar dentro de estos parónimos del ejemplo que planteó Jessica anteriormente, ¿sí? Listen, puede ser también hola, o sea, un hola es con H, el otro hola es sin H, pero se pronuncia igual, Exactamente. pero no es lo mismo. Perfecto, excelente, Eric. Muy buen ejemplo, ¿sí? Porque suenan igual. E incluso ahí tenemos una cuestión bastante más profunda, porque aquí en los ejemplos de los parónimos nos manifiesta una pronunciación similar, ¿sí? Entonces, en lo que tú me estás informando es como lo que acabamos de observar dentro de lo que corresponde a las palabras homófonas, ¿sí? Porque esa vendría a ser el ejemplo de hola, ¿sí? Porque ahí sí suenan totalmente iguales, pero dependiendo del contexto, nosotros también debemos comprender a qué hola te refieres en particular, ¿sí? Perfecto, muchachos. De toda la información revisada dentro de la asignatura en esta semana, hemos llegado a las conclusiones. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Conocer las reglas gramaticales y la estructura de las palabras nos permite tener una destreza escrita adecuada dentro de una preparación académica superior. Las palabras, tanto en su estructura escrita como en su resonancia fónica, pueden llegar a tener similitudes, por lo que resulta conocerlas a profundidad para no incurrir en errores. Y el tener una comprensión y entendimiento total de la terminología utilizada en los diferentes ámbitos, como también la significación de las palabras, nos va a fomentar un mejor aprendizaje, recepción y retención de conocimientos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no les haya quedado claro? Considero y sobreentiendo que al no existir preguntas, todo está debidamente entendido y comprendido. Sí, está claro, licenciado. Perfecto. Muchas gracias. Con lo cual, muchachos, ¿me quieres preguntar algo, Luis? No, licenciado. No. Ya. Entonces, con lo cual, muchachos, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchachos. Hasta aquí va la información y la materia para el examen. Milagro que la Naili no ha ni hablado. ¿Estás enferma, Licenciado, creo? todavía está grabando. No, ya no. Ay,